Y amén. Sean bienvenidos todos. Soy el pastor Emanuel. A quienes nos ven por las redes, soy el pastor Emanuel Ramírez de Iglesia Betel. Hoy quisiera hablarles sobre una frase que hace más o menos un año, aproximadamente un año y medio, dos, si no es más o menos, que la escuché de un hombre. Le voy a repetir el nombre porque no muy me lo sé, pero Yafit Cabril era el embajador de Israel en Guatemala. Él decía algo hace un tiempo que nos invitaron con la pastora a una reunión para los 75 años de independencia de Israel. Él decía una frase que hoy creó el título de esta prédica. Él decía: hace 75 años, cuando nos devolvieron nuestra tierra, hace 75 años cuando nos dijeron Israel tendrá que ser una nación, nos entregaron una parte de tierra desértica, seca, árida, pedregosa, donde casi nada se puede sembrar, porque lo que se siembra muchas veces no fructifica. Y él decía: pero tuvimos que creer con el corazón. 76 años han pasado desde que esa nación, y si usted ve por los videos, si usted ve por las noticias, el tipo de país que hoy tienen: una seguridad impresionante, un armamento militar, un sistema de salud médico excelente, una educación. Ellos importan muchas cosas, exportan otra cantidad, pero algo me llamó la atención. Tuvimos que creer con el corazón cuando nos entregaron algo que no era funcional para muchos. Dice que muchas veces es cruel escuchar cuando las personas nos dicen a nosotros que estamos en una situación hostil: sea fuerte, ¿sí? Tenga ánimo, ya va a ver que Dios a usted lo va a sacar de eso. No se preocupe, Dios un día de estos le va a hacer el milagro y va a ver que todo va a cambiar. ¿Le ha pasado que algunas veces cuando nos dicen, mire, no se preocupe, va a ver que Dios lo va a ayudar, pero uno está en el ojo del huracán, viendo cómo alrededor todo se mueve, todo cambia, y uno no ve una noticia gratificante? No sé si le ha pasado, pero muchas veces las personas nos dicen: ten ánimo, no dejes, continúa, no aflojes, no te rindas. Pero uno muchas veces ya no tiene fuerzas. Muchas veces a uno le dicen: mira, te voy a mandar una prédica, te voy a mandar un verso bíblico que a mí me bendijo, y uno lo lee, pero no ocurre nada, porque uno está inmerso en una situación hostil y complicada, donde hasta creer es difícil. ¿Y saben? Cuando nada es seguro, cuando la enfermedad avanza, cuando los recursos escasean, cuando la empresa cae en picada, cuando las finanzas empiezan a ser limitadas, cuando la familia se desintegra, cuando la economía daña tanto la salud, la familia y el negocio, cuando todo se empieza a destruir por falta de amor, por falta de seguridad, por comodidad, cuando todo eso falta, ¿qué es lo que sostiene al ser humano? ¿Qué es lo que a usted lo ha sostenido? ¿Qué es lo que a mí me ha sostenido cuando las cosas van mal? Cuando las cosas no se pueden realmente revertir y uno dice: ¿y ahora qué voy a hacer? Ahorita hoy es 29 acá en Ciudad Guatemala, 29, mañana es el último día del mes, y no me dejará mentir usted que para muchos el último día es complicado. Días de pagos, días de cobros, días en donde uno dice: ¿y mañana qué voy a hacer?
Y uno no está contento si todavía no ve que aparece un saldo favorable en su cuenta, si usted y yo no vemos que hay noticias gratificantes para todo, y uno tiene que creer en algo. Y muchas veces nos va a tocar creer con el corazón, porque con el corazón se cree para justicia. ¿Y cuántas veces nosotros hemos estado en situaciones donde de verdad ya no se puede? Cuando necesitamos seguir, cuando no sabemos a dónde ir, cuando no sabemos si todo lo que nosotros hacemos Dios lo ve. Si cuando nosotros estamos buscando de Dios y las cosas se arruinan, no sabemos si estamos en lo correcto, si estamos buscando a Dios de la manera como debe de ser, si oramos tal cual debe de ser, si adoramos como debe de ser. ¿Cuántas veces esas cosas han venido a dañar el corazón del ser humano? Y el ser humano dice, ¿y ahora qué? ¿Qué te sostiene? ¿Qué es lo que hay en el fondo del caos que a ti todavía te hace seguir creyéndole a Dios? ¿Qué es lo que realmente, cuando todo se complica y cualquiera te puede decir, mira, Dios te va a ayudar, pero en ese momento la ayuda no ha llegado? ¿Qué te sostiene? Acompáñame a una cita bíblica en el libro del profeta Ezequiel. Si usted trae Biblia, lo invito a abrirla. Si no trae Biblia, ahí tenemos Biblias. Si no, tendrá usted una Biblia electrónica. El libro del profeta Ezequiel, capítulo número 37, versículo número 11. El libro del profeta Ezequiel. Solo antes de leer, déjeme hacerle una pequeña referencia de quién era este profeta y qué era lo que hacía. Dice el primer verso, usted búsqueme 37:11. Yo le voy a leer verso 1 del capítulo 1. Aconteció que en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, estando yo, habla el profeta Ezequiel, en medio de los cautivos. Un profeta que está cautivo, un profeta que está mal, en una situación complicada, y aún así Dios le sigue hablando. Capítulo 37, verso 11, ¿lo tienen? Dice de la siguiente manera: me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. ¿Alguna vez usted se ha quejado con Dios? ¿Alguna vez usted le ha dicho, no, en la manera como usted se exprese, Dios, Padre, papá, papaíto, en la forma como usted se quiera expresar de Dios? ¿Cuántas veces le ha dicho, Señor, y ahora qué pasa? Todo lo que teníamos hoy desapareció. Mi salud se quebró. La economía desapareció. Mi familia se está dividiendo. Se está fisurando la relación con mi cónyuge. Mis hijos han salido por su propio camino. ¿Y qué es lo que le sostiene a usted cuando la vida te golpea fuertemente? Cuando tú y yo empezamos a ver que Dios todavía no responde. No sé si te ha pasado, pero como he dicho en algunas ocasiones, te puedo dar cátedra. ¿Cuántas veces hemos estado orando y uno queriendo que Dios responda como en otras ocasiones no pasa? El pueblo de Israel dice que está allí y mira a muchos huesos secos en gran manera, que ya no había forma de que tuvieran vida, y dice, esa era nuestra esperanza y ahora somos destruidos. ¿Alguna vez usted ha perdido la esperanza? Dígame. O contéstese usted mismo, porque muchas veces, algunas veces uno dice, me va a ir bien, y no le va bien. Mire, ahora sí me levanto, y vuelve a fracasar. Es que ahora, hoy sí voy creyendo que Dios va a hacer esto, y no ocurre que Dios haga eso.
Y uno empieza a desfallecer en el corazón y entonces dice uno, ¿y ahora qué hago? ¿Qué te sostiene cuando la fe mengua? ¿Qué te sostiene cuando la esperanza se diluye? ¿Qué te sostiene a ti para continuar? Porque, ¿sabes? Conozco por cuestiones de ministerio pastoral hombres y mujeres que han dicho, hasta aquí, pastor, me retiro. Creo que esto no es lo mío. Dios ha hecho cosas con otras personas, pero no conmigo. Hasta aquí nomás. Y ya, ¿sabe? Yo como pastor soy bastante aprensivo. Quienes me conocen, no dejo tan fácilmente a alguien que se vaya. No lo dejo. Y empiezo a hostigarlo con un mensaje, con una palabra, con una llamada, con una visita, con algo. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces tenemos algo, pero no lo hemos visto todavía. Decía este hombre, tuvimos que creer con el corazón porque no había esperanza de nada. Y tuvimos que empezar a levantarnos creyendo que algo había que pasar para lograr lo que hoy tenemos en nombre de Jehová. Pero algo lo sostenía. Cuando ya no tenemos fuerzas, cuando ya no podemos luchar, cuando ya no hay ni siquiera recursos para volver a reiniciar, cuando ni siquiera hay una esperanza de vida, cuando muchas veces ya no entendemos, ya no sabemos qué va a pasar, cuando ya no entendemos qué es lo que va a ocurrir, ¿sabe qué es lo que muchos hacen? Dirían los sacerdotes, cuelgan el hábito. Uno viene y dice, no, hasta aquí nomás. Cierra su Biblia y la guarda en el cajón de los recuerdos. Dice uno, no más. Y se olvida de los coritos que un día lo hicieron llorar en la presencia. Y uno se olvida de muchas cosas cuando ya no se puede, porque no hay algo firme, fuerte que te sostenga. Acompáñame al Salmo capítulo número 137. Amén, gloria a Dios. Verso 1 y verso 2. ¿Saben cuántas veces nos hemos quejado? ¿Cuántas veces hemos abandonado a Dios? Así como que uno dijera, bueno, te perdiste de un buen siervo, te perdiste de una buena hija, Dios. No se pudo, entonces me retiro. ¿Le ha pasado? Conozco a algunos personalmente. Hace muchos años yo predicaba, fui por muchos años maestro de escuela dominical, por muchos años fui presidente, vicepresidente de jóvenes, trabajé, activé mucho, pero llegó un momento donde la vida se truncó y yo le dije a Dios, dame tiempo. Así literalmente en una oración fugaz le dije, dame tiempo, porque de todos mis sueños ninguno se ha cumplido. Y me retiré de la iglesia por un buen tiempo. Capítulo número 137 dice, verso 1: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión, era su tierra, sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Déjeme leerle otra versión, la misma cita. No podíamos contener el llanto al acordarnos de Jerusalén. En las ramas de los árboles que crecen junto a esos ríos, colgamos nuestras arpas con las que adorábamos a Jehová. ¿Sabe que el pueblo de Israel, cuando fue cautivo y es llevado a Babilonia, lo llevan cautivo 700 kilómetros de su tierra natal? De aquí, casi que llegando hasta Poctún, o un poquito más. Hasta Petén en 600 kilómetros, poquito más.
A esta distancia los llevan. Tienen que perder su costumbre, su lengua, su religión. Tienen que perder muchas cosas. Y dicen ellos, nos sentábamos a la orilla del río cautivos y llorábamos por nuestra tierra porque habían perdido todo. Dígame si usted alguna vez, sirviéndole a Dios, creyéndole a Dios, le ha ido mal. Y algunas veces uno dice, ya no más. ¿No ha oído aquella frase donde cuando muchos líderes dicen, ¿sabe qué, pastor? Deme un tiempo, necesito recuperar fuerzas. ¿Fuerzas de qué? Necesito descansar un momento. Del desierto se sale solo, continuando, caminando. Si usted y yo nos detenemos, le van a quemar los pies. El calor de la arena caliente, el frío que es de verdad sepulcral por las noches, lo va a congelar. Hay que continuar caminando. Dice que ellos han sido llevados aproximadamente a 700 kilómetros, han perdido todo, y cuando están allí cautivos a la orilla del río, como diría Ezequiel, chapoteando los pies, cautivos juntos, lloraban porque se acordaban de lo que habían perdido. ¿Alguna vez ha llorado por lo que ha perdido, pastor? ¿Alguna vez ha llorado porque la enfermedad ha venido tan fuerte que ha socavado su fe? Y uno dice, ay, Señor, pero te sigo sirviendo. Le voy a dar una frase que un día dije yo. Un día me la preguntó un ministro al que amé mucho. Y si Dios nunca te responde, ¿le seguirías sirviendo? Me quedé callado y le dije, eso es lo único que tengo, Dios. Seguiré sirviéndole. Y ellos dicen que están presos, cautivos, han perdido todo. ¿Alguna vez te has quedado sin nada? Así literal, sin nada. Yo lo he contado un par de veces, quizás a puerta cerrada. Pero recuerdo que un día me encontraba en una esquina de una calle con un mi sleeping bajo el brazo, mi chaqueta militar, mi playera blanca, un pantalón de lona, unos caites y una Biblia aquí adentro. Era todo. Llorando porque la vida se había arruinado. Y Dios puso a alguien que me habló y me dijo, vente conmigo. Y me ayudó. Pero la vida se quebró tanto que me costó creerle a Dios que en medio de ese caos Dios podía hacer algo. Dice la Biblia en ese verso que leímos, cuando nos acordábamos de nuestra casa, de lo que teníamos, nos poníamos a llorar. ¿Y sabes qué? En medio de nuestro dolor hicimos algo. En las ramas de los árboles que crecen ahí dejamos nuestras arpas con las que cantábamos. Ahí nos olvidamos de lo bueno que Dios había sido. Ahí nos olvidamos de lo que Dios había hecho en tiempo atrás. Ahí lo dejamos y llorábamos. Y es válido, humanamente es válido, porque humanamente somos limitados. Dice el verso siguiente, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. ¿Alguna vez le ha pasado de que cuando usted está mal, ha estado llorando, alguien lo ve así, todavía con los ojos chinitos, oscuros, con un par de ojeras, y le dice, no hombre, pero reíte si la vida es linda? Y uno está que de verdad quiere cerrarle el cuello con 2 dedos. ¿Por qué razón? Porque para nosotros en ese punto hemos colgado nuestras arpas. Hemos dicho, no, Señor, de verdad. Yo una vez lo dije. Así se lo dije, Señor, qué duro y cruel es el ministerio. De verdad, qué cruel. Y como usted y quienes nos ven conocen la voz de Dios, mire, yo estaba sentado en una gradita y le dije, qué duro y cruel es.
con un par de lágrimas. El pastor Emanuel no llora, suda por los ojos. Estaba llorando cuando escuché la voz de Dios que decía: es que no había otro. Y dije yo: ¿cómo es que no había otro? Otro que aguantara. Le dije: entonces solo porque aguanto. No había otro. Había dicho yo: no más, como dijo Jeremías. Ya no más, Señor, yo no vuelvo a predicar y a profetizar, dijo Jeremías. Porque cada vez que yo hablo, tú haces otra cosa. Y ¿sabe cuántas veces nos toca creer con el corazón? ¿Cuántas veces nos va a tocar pararnos y decir: yo creo que Dios va a hacer algo? ¿Cómo? No lo sé, pero algo va a hacer, y las cosas no salen así. Nos toca creer con el corazón. Es que Dios va a cambiar mi salud, mi economía, mi trabajo, mi empresa, mi negocio, mis estudios, mi vida familiar, el llamado ministerial. Dios lo va a cambiar, y aunque ahorita no pase, algo tiene que sostenerte, creer con el corazón. Y miren, dice el salmista: y la gente que nos tenía cautivos nos decía: cántennos. Dice, nos pedían que cantásemos, nos pedían alegría, diciéndonos: cantad cánticos. ¿Se ha dado cuenta que muchas veces la vida no nos sonríe? Muchas veces la vida a nosotros nos golpea, pero sin embargo usted le sigue creyendo a Dios. ¿Por qué? No lo estoy desanimando, solo quiero llevarlo a un trasfondo en donde, a pesar de que usted y yo, como dijo el profeta Ezequiel, ya somos destruidos, todo lo que usted ve, todo lo que nos defendía, ha muerto, ya no se puede. Como dirían aquí en Babilonia, ahora que todo lo que nosotros teníamos se ha quedado allá atrás. Cada vez que me recuerdo lo bueno de mi casa, lo bueno que tenía allá, si sembraban, si cosechaban, si tenían árboles frutales, si realmente tenían ovejas y ganado, y todo eso lo que hacían, hoy no tienen nada. Dice, llegó tanto la desesperanza que colgué mi arpa. ¿Le ha pasado que muchas veces uno deja de buscar a Dios? No le hablo solo de cuestión de iglesia, en nuestra vida personal. ¿Cuántas veces uno dice, yo de verdad le creía a Dios, pero ya no pude seguir orando porque ya no creía? Ya no pude seguir sirviendo porque de verdad no podía soportar el peso de la presión, y mejor me hice a un lado, que alguien más tomara mi lugar. El pueblo de Israel está allí quejándose, pero aún así Dios los usa en medio de todo ese tiempo. Aún estando cautivos, Dios los utiliza para engalanar, endulzar el corazón de sus enemigos. Porque aún el enemigo le decía, cántennos algo alegre, cántennos algo. Ellos sabían que allá en lo profundo había un Dios que estaba en el corazón de ellos. Sin embargo, ellos habían dejado ya de creer. Acompáñame nuevamente al libro del profeta Ezequiel, en el mismo capítulo 37. Verso 3 y verso 4. ¿Sabe qué es lo que ha pasado? Que el mundo nos ha querido enmudecer, callar, nos ha querido venir a imponer cosas en nuestros labios para que nosotros dejemos de hacer lo que debemos de hacer. Le pregunté, ¿qué es lo que sostiene su vida cuando todo se ha derrumbado? ¿Qué sostiene su vida cuando todo ha fracasado? Cuando ya no hay nada más. Dice el verso 3 de este capítulo, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije, Señor Jehová, tú lo sabes.
Solo déjeme en este verso. ¿Alguna vez usted ha escuchado de que en medio de todo alguien llega y dice, ¿y será que Dios puede levantarte? ¿Y será que Dios puede sanarte? ¿Y será que Dios puede hacer recuperar a tu familia? ¿Será que Dios puede volverte a hacer florecer en el negocio? ¿Y será que? Y uno muchas veces mira alrededor y dice, no lo sé. La verdad que ya he intentado. He escuchado a mujeres y a hombres ya de familia que dicen, pastor, ya intentamos todo. Ha venido gente a orar a casa. Hemos ido a iglesias diferentes a que nos ministren. Hemos ido incluso a terapias de psicología para matrimonios. Hemos hecho de todo y ya nada funciona. Así que lo mejor es cada quien por su lado. Y sabe que muchas veces se nos olvida algo. Acompáñenme al verso 4 de ese capítulo. Y me dijo entonces, oiga, el profeta está diciendo y Jehová, no dice Jehová, me dice, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿Sabe qué es lo que ha pasado? Que muchas veces el enemigo ha logrado callarnos y dejar que nosotros no digamos nada. Dice que la palabra profecía es una palabra hacia el futuro, una palabra hacia adelante. La palabra profecía es hablar en el bienestar venidero. No es aquella palabra que dice, y Dios dijo que estarías bien. No, va hacia adelante. La palabra profética dice en ese verso, y me dijo Dios, profetiza, repite después de mí. Y saben que cuántos de nosotros hemos orado, lo he dicho yo, con mucha intencionalidad, con mucha intención de la emoción de la situación que estamos viviendo. Cuando la angustia, cuando la aflicción, cuando la escasez, cuando la limitación nos está golpeando, uno no sabe cómo pedirle a Dios. Dice en ese verso, profetiza. Profetiza y dile a esos huesos secos. Profetiza y dile a eso que ya no tiene vida. Profetiza y dile a eso que ya no crees tú y alguien más que puede otra vez resurgir. Diles algo. Dice, oíd palabra de Jehová. Y es aquí donde déjeme ir aterrizando esta prédica. Usted que me escucha acá, usted que me ve, ¿sabe qué es lo que pasa? Que muchos de nosotros hemos dejado de orar con una palabra profética. Y muchos dirán, pastor, yo no soy profeta. La palabra profética perfecta es la que está en su Biblia. Ahí no hay pierde. ¿Qué necesita usted decirle a la situación? Dice el profeta, profetiza y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Júntese cada uno con su hueso, cúbrase de carne, de tendones, de sangre y de piel, y pónganse de pie. Y luego añade el profeta, y profeticé como me fue dicho. ¿Qué le ha dicho Dios a usted que todavía sostiene su vida? ¿Qué le ha dicho Dios que iba a hacer con usted, con su familia? ¿Qué le ha dicho Dios que iba a hacer con su negocio, con su empresa, con sus estudios, con su vida familiar, con su vida ministerial? ¿Qué le ha dicho Dios? Que se nos ha olvidado decirle a aquello que se ha caído al suelo, que volverá a tener vida. Oíd palabra, dice, de Jehová, no la mía, lo que Jehová dice. Quien me conoce sabe que soy un pastor escritural. Oramos con una palabra. Solo déjeme lanzar, diría un amado, espigas al aire. ¿Qué oramos cuando estamos enfermos?
¿Profetizamos oír palabra de Jehová? O uno dice, Señor, mira mi dolor. Señor, mira lo que estoy pasando. Mira la situación que me está complicando la vida. Y uno empieza a contarle lo que está acá. ¿Qué crees que cambiaría si le dijéramos, Señor, hoy profetizo sobre mi vida porque tu palabra dice? Por tus llagas hemos sido curados. Tú eres Jehová nuestro sanador y no hay nada imposible para ti. La mano de Jehová no se ha quedado corta. Él es el que quita tus dolores y quebrantos. ¿Qué pasa cuando la economía se viene abajo, no hay trabajo suficiente y usted y yo estamos quebrándonos los dedos para llegar a fin de mes al pago de algo, a un pago pequeño, uno mediano, uno mayor, y estamos creyéndole a Dios por algo, pero no sabemos cómo orar y decirle, te creo Dios, y nos toca creer con el corazón de que algo va a pasar, pero ¿qué profetizamos? Dice la palabra, díganle al justo que le va a ir bien, que comerá del fruto de su trabajo. Oiga eso. ¿Y sabe quién es el justo? Pastor. No, el justo es el que cae y se levanta. El justo es el que cae 7, se levanta 8 veces. El justo es el que de repente hace algo y dice, Señor, perdóname, y continúa. El justo es aquel que duda, pero luego vuelve a creer. El justo es el que está ahí y dice, Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? Pero tu palabra dice que me va a ir bien y voy a tener alimento, porque voy a comer de lo que hoy no tengo, del fruto de mi trabajo. Y cuando usted mira números rojos y dice hay que pagar esto y esto, y hace cuenta, redondea números de a 6 cifras y mira su estado de cuenta que no le alcanza, pero ni siquiera para la Coca-Cola del día. Dice la palabra, y yo Jehová te bendeciré. Oiga esto. Y te daré poder para hacer riquezas. Pastor, pero hoy no tengo. Profetice que va a tener conforme a oír palabra de Jehová. A la situación se le habla y se le encara de frente, aunque a usted y a mí nos tiemblen las rodillas, aunque a usted y a mí nos avergüenza decirle a alguien, Dios me va a bendecir, y en ese momento usted y yo no tenemos un quinto. Nos toca creer con el corazón. Oír palabra de Jehová. ¿Qué pasa cuando la familia se desintegra? Malaquías y Mateo dicen algo. Y yo haré volver el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. Malaquías termina con esa promesa. Mateo la continúa. Después de 430 años, a Dios no se le olvidó lo que dijo. Yo voy a hacer que se vuelvan los corazones padre, hijo, padre. Y en Mateo, 430 años después, vuelve a repetir lo mismo. Y yo haré volver. Así que a Dios no se le olvida si un día dijo que te iba a bendecir. A Dios no se le va a olvidar que un día dijo que te iba a sanar, que te iba a levantar, te iba a tener al frente de un ministerio, al frente de una familia, al frente de un negocio. A Dios no se le pasa por alto una palabra. Pero pastor, hoy las cosas son difíciles. Y posiblemente estamos como el pueblo de Israel, esperanzados en una tierra árida, en donde semilla que cae, semilla que se muere y se seca. Pero hay que creer con el corazón. Hay que aprender a creer. Déjeme contarle lo que en este verso viene. Y dice el profeta, y cuando profeticé, como me fue dicho, y le dije a los huesos que oyeran la palabra de Jehová que me dijo que dijera. ¿Sabe qué es el problema? Que muchas veces se nos olvida repetirle al enemigo
que tiene que obedecer incluso la voz de Dios. Así es. Decirle al enemigo, Dios dijo que me iba a bendecir, pero hoy te tengo machucado, dirá el enemigo. Pero eso es hoy. Mañana vuelvo a levantarme creyendo que no importa las circunstancias, Dios dijo algo y el tiempo podrá pasar, pero lo va a cumplir, y le profetizo a mi vida. Dice, y profeticé y vi cómo cada hueso se juntó con su hueso y se llenaron de carne, de tendones, y se cubrieron de piel y se pusieron sobre sus pies. Y él dice algo, y vi, y era un ejército grande, grande. Si usted pudiera ver cuántos propósitos, metas, sueños se le han caído al suelo y se han quedado allí. Creo que muchos todavía caminamos haciéndolos a un lado para no machucarlos todavía. Muchos de nosotros estamos todavía con esa inquietud de ver qué va a pasar. Y dice, el Espíritu le dice, ya están de pie. ¿Tú crees que tendrán vida? Y el profeta le vuelve a responder, no lo sé. Y le dice, profetiza otra vez. Fácil era quedarse ya con los soldados de pie, pero sin vida. ¿Le ha pasado que muchas veces nosotros nos conformamos con medios milagros? Sí. Ya cambió. Me dijo que iba a cambiar. Sí. Pero a los pasos de días regresa igual o empeora. Es que, pastor, me dijeron que ya todo bien, pero a los días deja uno de orar y de repente otra vez, pastor. No sé qué pasó. Nos hemos conformado con medios milagros. Le dice, profetízales ahora y diles, oiga esto, profetiza y diles, no digas otra cosa. No hables con el hígado, no hables con el entendimiento, habla la palabra que te digo, repítela. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla aliento de vida en ellos. Y luego dice el profeta, y profeticé así como me dijo. Repetí exactamente lo que me dijo, no le puse ni le quité, así como me dijo, así como estaba allí, lo dije. Y de repente un viento recio se escucha y un viento empieza a entrar aliento de vida en ellos y recobraron vida. Dígame, pastor, ¿usted me puede decir que mi vida se puede enderezar? Sí. Pastor, ¿usted cree que la familia, que la economía, el negocio, el ministerio, el llamado? Pastor, sí. ¿Por qué no profetizas y dices realmente lo que necesitas que tenga vida? Pero no a medios milagros. La palabra mediocre viene de un monte llamado Ocre. Dice que todos los atletas subían, pero cuando se cansaban por falta de resistencia, condición física, por A, B, C razones, y llegaban a la mitad. ¿Hasta dónde llegaste? Yo a la mitad, a mediocre. Y de ahí salió la palabra mediocre. Y sabe que muchas veces nosotros nos hemos quedado allí a medio camino. Yo ya voy a la iglesia. Una persona una vez me dijo, ¿verdad, pastor, que yo soy miembro de su iglesia? Yo me quedé viendo y le dije, ¿por qué? Es que quería ver si usted me daba mi carta de recomendación. Le dije esto: cuando inauguramos la iglesia viniste y ahí no te he visto. Pero yo soy miembro. Bueno, te espero. Y ya no vino por su carta. Muchos nos conformamos con la mitad de algo que es nada de todo. Muchos nos conformamos con que Dios hoy respondió,
y mañana ya no continuamos orando. Hoy nos conformamos con que una palabra, mire, a usted y a mí nos ha llegado aquel verso en el momento más difícil. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y cuando usted está ahí y siente que el Espíritu lo toca, wow, esa palabra le llena tanto. Pero al otro día usted siente como caen 1000 a un lado y 10,000 al otro y no hay qué hacer. Usted siente como la saeta vuela en el día, siente como el terror nocturno le mete miedo y uno deja de creer. Pero y no que en valle de sombra y de muerte. ¿No se ha dado cuenta que de repente uno ora por el plato de comida que necesita y Dios lo provee? Y al otro día se le olvida pedir y obligadamente Dios nos lleva al ayuno. Y uno dice, Señor, ¿y qué pasó? Como le dijo al pueblo, todos los días caerá, todos los días caerá, todos los días caerá, pero no tendrán para amontonar, excepto el sexto día. ¿Y no se han dado cuenta que quizás nos hace falta creer con el corazón y profetizar lo que realmente la Biblia dice en cuanto a la situación que usted y yo estamos pasando? ¿Qué necesitamos? ¿Qué te sostiene? Si en medio de esa turbulencia y ese relajo que la vida nos presenta y llegamos al fondo, ¿qué nos está sosteniendo allá en el fondo? Una palabra, no una emoción, una palabra. Muchos ministros, hace algunos días hablaba con una persona y me decía, muchos ministros están cerrando iglesias, muchos ministros están dejando el pastorado, muchos ministros y algunos cercanos yo los vi. Y dije, Señor, debe de existir una palabra que nos aliente. Crean con el corazón. Quizá nuestros huesos ya todos son secos en gran manera. Quizás ya colgamos nuestras arpas. Quizás ya dejamos de hacer muchas cosas que han movido la mano de Dios. Quizás dejamos de profetizar lo que un día nos estaba sosteniendo y viendo cómo el camino se abría, viendo cómo Dios abría brecha, y hoy ya no. Y quizás nos hace falta creer con el corazón y profetizar la palabra de Dios, no lo que el pastor dijo, lo que mi Biblia dice. Esto lo decía un pastor amado al que admiro mucho. Mi Biblia, soy lo que mi Biblia dice que soy, tengo lo que mi Biblia dice que tengo, y puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Entonces nos toca creer con el corazón, profetizando palabra de Dios, que díganle que le va a ir bien, díganle que le va a ir bien, díganle que le doy poder, díganle que yo soy Jehová su sanador, díganle que yo haré volver el corazón, díganle que, pero en medio de esa turbulencia que te sostiene. Bendecimos a las personas que nos han visto por las redes. No desistas, no mengues. Aunque hoy no veas nada, aunque no sientas nada, profetiza la palabra de Dios sobre tu situación y circunstancia y espera un viento que le lleve aliento de vida a todo aquello que se ha visto muerto. Te bendecimos desde Ciudad Guatemala.